correcto. Bueno, les Sí, comento rápidamente, fueron 2 preguntas que quedaron pendientes, no las vamos a tocar ahorita, las vamos a tocar al final para que nos dé tiempo de avanzar. Ya, si entran las personas que lo hicieron, pues ya, lo 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 vamos checando. Primero fue la de los un folleto evangelístico que mandaron en el grupo, lo mandó Silvia preguntando qué tan conveniente o no sería el folleto. Y también Lili hizo una pregunta acerca de, si es necesario o si es un don el hablar en lenguas o no. Aquí tenemos un poquito lo que vamos a comentar, pero eso lo vamos a dejar, digamos, para después. Vámonos directo entonces a donde nos quedamos pendientes en la lectura que vamos haciendo diario y nos habíamos enfocado en la Pascua. Ahí le dedicamos un lunes a lo que fue ese momento en donde Dios libró al pueblo de la muerte. Recordemos que esa plaga, la última plaga de la muerte de los primogénitos, ni el pueblo de Israel estaba exento. El ángel de la muerte iba a pasar y iba a aplicar, digamos, la mortandad a todos aquellos que no estuvieran protegidos con la sangre del cordero que debía ser sacrificado. Y entonces, recordar que hubo plagas anteriores donde aplicaban para Egipto, pero el pueblo quedaba totalmente libre de esa plaga. Pero esta última plaga, no olvidar que si no obedecía el pueblo y no hacía ese ritual que Dios le encomendó acerca de la sangre en las puertas y en los dinteles, ellos estaban expuestos también a la mortandad de los primogénitos. Entonces aquí es importante mencionarlo para que no olvidemos que este punto clave, que digamos que ya es el juicio final, que nos anuncian las plagas, que hay diferentes tipos de juicios durante toda la historia. Cada determinado tiempo Dios hace juicio sobre el mundo. A veces es para todos, como las primeras plagas que le aplicaban a Egipto y a Israel. Hay plagas que solamente, o juicios que Dios hace solamente contra aquellos que se rebelan contra Él, como las plagas estas que solamente eran para los egipcios, pero no aplicaban para Israel. Pero la última plaga o el último juicio, o lo que es conocido como el juicio final, va a ser aplicado para todos. Nadie está exento de ese gran momento, excepto los que estén protegidos por la sangre del cordero. O sea, eh, quienes hayan obedecido a lo que Dios indicó de cuál era la manera correcta de salvarse del ángel de la muerte y hayan pintado sus puertas con sangre del cordero, son los que serán librados en el juicio final. Obviamente ya con hablarlo de esta manera, todos entendemos que se está refiriendo a la muerte de Cristo como el Cordero Pascual, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y que ¿a qué se refiere con pintar nuestras puertas? Pues cuando hemos creído en Él y Él con su sangre limpia nuestro pecado, digamos que nuestra vida está cubierta en Él y somos salvos de ese momento final, de ese juicio final. Todos estaremos expuestos, pero solo los que tengan fe en Él, los que estén cubiertos por su sangre, serán librados de esa muerte eterna, y los que no, pues serán precisamente expuestos al juicio, a este juicio final. Entonces las 10 plagas ya nos mostraron esto, que Dios de tiempo en tiempo hace juicios a la humanidad. Algunos son para todos, aplica para todos. Algunos solo para los que no son su pueblo, pero el último va a ser de esta manera, solo los que estén cubiertos por la sangre del cordero. Después de ese momento que es la salida de Egipto, Dios le pide a todo el pueblo que los primogénitos los consagren, tanto de hombres, todo niño, todo varón nacido dentro del pueblo que quedó vivo, digamos, esos primogénitos que fueron salvados de la muerte, porque si no se obedecía ellos morían, debían ser consagrados a Dios, eran de Dios, pertenecían a Dios. A partir de ese momento, cada familia debía entender que ese niño primogénito salvado ya no era suyo, era de Dios directamente. Y entonces Dios lo toma como su posesión, como su propiedad. También
todos los primogénitos de los animales a partir de ahí que nacieran, también iban a ser de Dios. Entonces, es ahí donde se establece esta idea de que los primogénitos siempre son de Dios y son posesión de Dios y Dios los reclama para sí. Todo a partir de este gran momento de que los primogénitos fueron librados de la muerte, ¿no? Entonces, Dios quiere recordar con este ritual de los primogénitos que se debe hacer cada que el primer niño de una familia nazca, tiene que entender que ese primogénito ha sido librado porque Dios lo ha tomado para sí. Entonces, no le pertenece a la familia, no le pertenece en términos directos a nadie de la tribu y del pueblo, sino es directamente de Dios. Ya después veremos, más adelante en las leyes que se van a ir estipulando, que a Dios les estipula una manera para redimir al primogénito, es decir, si la persona quería seguirse quedando con ese primogénito, sea niño o sea animal, había que hacer un acto de redención, había que hacer un pago que iba dirigido hacia el templo, hacia el tabernáculo, en donde este acto de redención Dios lo estipula y pone un precio de cuánto era el rescate de los primogénitos. Es decir, si la persona no iba a entregar su hijo al servicio del tabernáculo, sino quería que continuara siendo parte de la familia, tenía que hacer este rescate. Igual, si ese animal no iba a ser entregado en holocausto o en sacrificio por cualquier razón, tenía que ser rescatado y Dios estipula este precio del rescate. Esto va a ser muy interesante porque también la Biblia va a hablar en el Nuevo Testamento mucho del rescate que Cristo hizo por nosotros, el pago que Cristo hizo por nosotros para que seamos librados de este acto de ser sacrificados nosotros. Fuimos rescatados también por lo que Cristo hizo y de esta manera fuimos librados de ser sacrificados, ¿no? Entonces, aquí ya vamos viendo varios elementos. También es ahí donde en la Biblia se instituye lo que se conoce como la fiesta de los panes sin levadura, que era por 7 días tenían que comer panes, pero sin levadura, eran un tipo galletas. Pero era importante que recordaran este momento porque en la celebración la levadura se entendía como pecado y la idea de pan sin levadura es que Dios requería un sacrificio limpio, puro, donde no hubiera pecado. Quiero recalcar aquí, no significa que en todo momento la levadura signifique pecado, sino para este acto especial de la fiesta de la Pascua, el símbolo que tenía la levadura era de pecado. Y entonces por eso que en estos 7 días tenían que comer pan sin levadura. Habrá otros momentos en que Dios al contrario le dice que coman con mucha levadura o que pueden comer con levadura, porque en ese momento la levadura no va a significar pecado, sino va a significar, puede ser abundancia, puede ser provisión, otra cosa. Pero estamos hablando específicamente de esto. Es a esto lo que Jesús se va a referir cuando habla de la levadura de los fariseos. Se está refiriendo a su pecado, a que están contaminados, a que no están puros. Entonces hay que ir entendiendo en cada momento a qué se refiere levadura, no siempre significa lo mismo. Entonces digamos que aquí ya tenemos dos festividades. La Pascua, que era el mero día, el día 14, que fue el día que fueron librados de Egipto, y 7 días continuos comiendo pan sin levadura. Ya tenemos dos fiestas ahí que se van a unir las dos. Son diferentes porque una es de un día, la de la Pascua, y la otra es 7 días. Pero la de la Pascua queda dentro de estos 7 días. Es decir, la celebración semanal era la fiesta de los panes sin levaduras y dentro de esa fiesta había un día especial que lo iban a dedicar para hacer este ritual del cordero, que iban a comerlo y no debían de quebrarle ningún hueso y toda la familia debía de hacerlo junta y todo esto. Entonces, dentro del ritual de la fiesta de los panes sin levaduras se hacía el ritual de la Pascua. Esto es lo que sucedió en la última semana de Jesús. Toda esa semana era la fiesta de los panes sin levaduras. Y dentro de esa fiesta, el día jueves, fue cuando él
celebró la Pascua en compañía de sus discípulos y fue que partió el pan y dijo, este es el nuevo pacto. Pero al día siguiente seguía la fiesta de los panes sin levaduras y terminaba precisamente el domingo, que es conocido como la fiesta de las primicias, en donde el sacerdote elevaba, así tal cual, agarraba unas espigas de cebada, que era las primicias de la cebada, era la época de la primicia de la cebada, y las elevaba como en ofrenda a Dios, y entonces se unieron las tres fiestas. Son conocidas como las fiestas de primavera. Es la fiesta de los panes, la fiesta de la Pascua, que era un día, y de las primicias, que era el domingo cuando terminaba la fiesta de los panes sin levaduras. O sea, dentro de la fiesta de los panes sin levaduras había un sábado, y el domingo siguiente a ese sábado era conocido, siempre caía en domingo, siempre era después del sábado. Así que era inevitable mover los días. Siempre era el domingo dentro de la fiesta de los panes sin levaduras, y ese domingo era la fiesta de las primicias. Tres fiestas que prácticamente se unieron en una sola, pero que Cristo dio cumplimiento perfecto con ella en pues, su última semana de su ministerio. Dentro de esa semana él celebra la Pascua, instituye el nuevo pacto, y el domingo es la resurrección, que él es la primicia de los que murieron, dice Pablo. Él es el primogénito de los muertos, el primero resucitado para nunca morir. Recordemos que Cristo había resucitado ya a Lázaro y al hijo de la viuda de Naín y a la niña, a la hija de Jairo, pero ellos resucitaron para volver a morir. Cristo es el primogénito de los que resucitaron para nunca más morir. Entonces es ahí donde en Cristo se cumplen estas tres fiestas que inician justamente en este momento de la salida de Egipto. Las tres primeras fiestas. Les adelanto, en total van a ser 7 fiestas, las que va a celebrar el pueblo anualmente, divididas en 3 secciones. ¿Sí? La fiesta de primavera, la fiesta, digamos, de verano y la fiesta de otoño. Son solo 3 fiestas anuales, que al final del capítulo 24, me parece, están las 3 fiestas, o el 20, eso lo acabamos de leer ahorita en las lecturas que les envié, pero ahí van a hablar del 23. Ahí están las 3 fiestas anuales. Aunque nos ponen ahí como 3 fiestas anuales, no olvidemos que la primera fiesta anual tiene 3 fiestas dentro de ella, y la tercera fiesta anual también va a tener 3 fiestas dentro de ella. De tal manera que en conjunto son 7, pero en tiempos son 3 fiestas anuales, son 3 épocas de fiesta. Todas estas fiestas están apuntando hacia lo que Cristo va a realizar en su primera venida, incluso algunas de ellas en su segunda venida. Entonces ya aquí vemos que esta relación que va teniendo la esclavitud de Egipto, la redención o la salida o la liberación de la esclavitud, todo el trayecto que van a tener ahorita en el desierto y la llegada a la tierra prometida, va a ser un prototipo muy, muy claro de cuál es la vida del creyente. El creyente inicia como esclavo, pero luego es redimido en Cristo, y luego inicia un proceso de peregrinaje por el desierto, que es ahorita el que estamos viviendo todos, en espera de ese gran momento que entremos a la tierra prometida, ¿no? Entonces, digamos que en este sentido, el paso del Mar Rojo va a significar para el creyente cuando fue bautizado. Justo el día que nos bautizaron, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, ese momento fue nuestro cruce del Mar Rojo. Fue el momento en que salimos de Egipto y entramos a esta peregrinación rumbo a la tierra prometida. Se puede decir, Pablo así lo menciona, el bautismo para nosotros es muerte al viejo hombre y resurrección al nuevo hombre. Es este momento en donde recordamos que Cristo murió por nosotros, y si Él murió por nosotros ya estamos muertos al pecado, pero Cristo resucitó para darnos vida, y nosotros hemos resucitado juntamente con Él a una nueva vida. Entonces el día de nuestro bautismo no fue cualquier momento y ya, fue ese día marcado en nuestra historia personal para
evidenciar externamente todo eso que Cristo ya había hecho en nuestro corazón. Este cambio de vida de muertos o esclavos del pecado a vivos o libres del pecado. Esta transición. Entonces, tiene mucho que ver con este momento cuando el mar se divide, ¿sí? Y el pueblo pasa en seco, y entonces tiene que ver con que Pablo lo aclara así, que fue ese nuestro paso en seco a través del mar. Es eso lo que va a significar el bautismo. Entonces, cada que ustedes, algún familiar de ustedes sea bautizado o ustedes recuerden su bautizo, no olviden relacionarlo con el Éxodo 13 del paso del Mar Rojo. Tiene total relación. En esa época fue como la historia de un pueblo, pero en nuestra época es la historia personal de vida, el cómo nosotros formamos parte también de ese pueblo de Dios, pero ahora ya con todo el cumplimiento hecho por Cristo. Antes era figura, ahora ya es total cumplimiento en Cristo. Luego viene Éxodo 15, que es un momento también muy bonito cuando Moisés y María entonan un cántico de alabanza a Dios. Ahí ellos reconocen que Dios no solamente los salvó y los liberó, sino que Él es poderoso y que Él es Señor sobre todas las naciones, que no hay Dios como Él, que Dios no es un Dios de un pueblo, sino es Dios de toda la tierra, y que Dios no es solamente de una región, sino que es de todas las naciones. Entonces, va a ser muy importante este momento de este cántico de Moisés y María, porque dentro del cántico no solamente viene el agradecimiento y la alegría de haber sido rescatados, sino también el reconocimiento de quién es verdaderamente el Dios que los ha librado. No es cualquier Dios, y no solo es el Dios, sino es el único Dios de toda la tierra. No hay Dios fuera de él. Los otros dioses no son falsos porque digan mentiras, sino son falsos porque no existen. No es lo mismo decir dioses falsos, pensando en que sí existen pero mienten, a lo que ellos quieren decir aquí cuando dioses falsos es que no existen, no son verdaderos, no son reales, son producto de la imaginación de los hombres. No hay Dios fuera de Dios porque Dios es el único Dios que existe. Entonces, esta es la idea del Dios único y verdadero, contrastándolo con los dioses falsos, ¿no? Los muchos dioses y todos ellos falsos, no existen. Pero justo aquí se va a dar también un episodio muy triste para el pueblo, en donde apenas saliendo de Egipto ya están teniendo problemas de sed, y olvidan rápidamente todo lo que sucedió en, en Egipto, de toda la forma portentosa con la que Dios los libró, y entonces murmuran, el pueblo murmura. Acuérdense que esa palabrita murmurar no es solamente de chismecito y demás, no. Murmurar es prácticamente como desconfiar, es como ahora qué va a ser de nosotros, estábamos mejor antes. Entonces tiene que ver con desconfiar en el sentido de no confiar en Dios, es no entender todavía quién es el Dios que está con ellos, y pensar que puede abandonarlos o que puede dejarlos a su destino, y no entender todavía quién es este Dios. El pueblo murmura justamente porque desconfía de Dios ante una adversidad, y es en ese momento donde Dios le dice a Moisés que toque las aguas, unas aguas que estaban amargas, que ellos encuentran aguas amargas, y Moisés las toca con un madero, con un árbol, y entonces las aguas se vuelven dulces. Esto es muy interesante, porque cada que leamos en la Biblia esta palabrita de madero, árbol, tenemos que remitirnos hacia el pasado y hacia el futuro. Madero y árbol tienen relación con el árbol de la vida del jardín del Edén, ese árbol de donde de su raíz fluye agua para todas las naciones, agua dulce. Entonces, este momento donde con un árbol tocan y el agua se vuelve dulce, hace esta referencia hacia el pasado, hacia Génesis, al árbol de la vida, hacia la creación. Pero obviamente también hace una referencia directa hacia el madero, hacia este árbol, hacia esta cruz hecha de madera de árbol, en donde desde ese árbol va a surgir ríos de agua viva que van a ser para
calmar la sed de todas las naciones también. Entonces vemos esta referencia también muy interesante de que sucede aquí en Mara. A partir de ahí, este momento histórico va a ser recordado y van a haber muchos salmos, incluso el Nuevo Testamento, que van a mencionar mucho este suceso y van a exhortarnos a nosotros, decir, no seáis como el pueblo que murmuró allá en Mara y en Meriba, que fue otro lugar también donde esa región. Entonces, se nos va a pedir a nosotros que confiemos. Justamente van a utilizar este símbolo de desconfianza en Dios para exhortarnos más adelante a que aprendamos a confiar en Dios en medio de la adversidad, porque Él puede hacer lo amargo dulce. ¿Por qué? Porque no hay que olvidar que Él fue el que creó todo del caos. Él puede hacer del caos una creación perfecta. Así que no olvidemos quién es Él, sobre todo cuando estamos en momentos de adversidad. Él puede transformar lo amargo en dulce, ¿no? Luego va a venir este momento también que a partir de otra murmuración, el pueblo va a pedir comida y tienen hambre y empiezan a comentar frases como nos hubiéramos quedado en Egipto, ahí cuando menos, aunque sea cebollas y ajos, pero comíamos. Entonces vean que estamos, aquí el texto nos empieza a evidenciar que aun cuando Dios ama a este pueblo por amor a Abraham, por amor a Isaac, por amor a Jacob, a sus patriarcas, que tienen 400 años que murieron, pero Dios sigue siendo fiel a ese pacto que hizo con ellos. Está resultando un pueblo que no es tan fiel. Esos 400 años en Egipto esclavizados, en vez de ayudarlos a confiar, prácticamente estamos viendo un pueblo murmurador, desconfiado. Y no podemos generalizar porque vamos a ver justamente algunas excepciones que Dios nos va a mostrar ahí mismo, pero sí estamos viendo que empieza a ser como un patrón el que el pueblo murmure cada que hay adversidad. El pueblo desconfía de Dios cada que se encuentra ante un problema. Y la Biblia nos los pone aquí para enseñarnos a nosotros precisamente que la vida después de la redención, después de que Cristo nos libera del pecado, es una vida de muchas adversidades, pero en todas ellas Jehová va a caminar con nosotros y no debemos murmurar, sino confiar en Él. Aquí está la prueba de que la vida, después de ser salvos, no es una vida de pétalos de rosa, no es caminar sobre terciopelo, es desierto, es adversidad, es carencia, pero confiar en que Dios va con nosotros y Él va a proveer tanto del agua como del pan necesario hasta que lleguemos a la tierra prometida. Esa es su promesa. Entonces, digamos que va a ser la prueba de si su fe es verdadera o solamente es una fe temporal cuando les va bien. Este tiempo es un tiempo de prueba para Israel. Entonces, aparece una nueva manera en cómo Dios alimenta a su pueblo, porque pues en Egipto había sembradíos, había animales, había manera de comer otras cosas, pero aquí en el desierto, pues dependían de que hubiera agua, porque si no morían de sed, y dependían de que hubiera algún tipo de alimentación, pues porque no había forma de agricultura. Entonces Dios les provee una manera especial de alimentación y es el conocido maná, este pan que bajaba del cielo, y empezamos a ver otra vez un patrón divino. Le dice Dios, 6 días recógelo y que cada uno recoja de acuerdo al número de personas de su familia, no más, no menos. O sea, Dios no quiere ni excedentes ni que queden en menor cantidad. Va a ser todo de acuerdo al número de personas por familia y iban a recoger diariamente lo que eso correspondía. Esto conecta directamente con la frase de Jesús en el Padre Nuestro cuando dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, con que el día de hoy comamos, debemos de sentirnos agradecidos con Dios, ya mañana Dios proveerá. De repente nos puede pasar como a los israelitas que justamente el sexto día Dios les dijo,
Es el único día que pueden recolectar doble para que el séptimo día tengan para comer, porque el séptimo día es descanso. Eso no es nuevo. Recuerden que desde Génesis 1 y 2 vimos que el séptimo día para Dios era el descanso. Había algo diferente en el séptimo día, muy diferente a todos los anteriores. Y Dios se los está recalcando aquí. Ese día Dios descansa y quiere que su pueblo descanse. Entonces el viernes había que hacer los preparativos necesarios para que el sábado ni esperaran comida, porque ya había sido provista el doble anteriormente, ni salieran a buscarla porque no iba a caer. Entonces, eh, aquí es donde empezamos a notar esta forma de comportarse del pueblo, porque quienes entre semana no confiaban en que iba a caer al día siguiente y agarraban el doble, ese excedente se les podría. Y los que el viernes no obedecían y tomaban provisión para 2 días y salían el sábado, no caía nada. Entonces, aquí era confiar directamente en lo que Dios les decía, tal como Dios se los decía. Cuándo tomar doble y cuándo no tomar doble. Entonces, aquí vamos a empezar a ver esta regularidad que hay entre los 6 días primeros y el séptimo día de descanso. Todo para apelar directamente a la obra de creación. Dios en 6 días creó la tierra, pero el séptimo día es algo especial. El séptimo día Dios quiere una comunión directa con sus hijos sin estarse preocupando de todas las demás cosas, pero no porque no sean importantes, es porque ya se las dio anteriormente para que en ese día no se preocupen de ellas. Entonces, vamos a ver esta importancia que va a empezar a tener el 6 días contra el séptimo día. Todos los días son de Dios, pero hay un día especial en donde Él quiere que suceda algo especial. Y aquí lo empezamos a notar. Y en el Nuevo Testamento, obviamente vamos a ver este momento cuando Jesús se presenta ante todos y les dice, yo soy el pan de vida, yo soy este pan que vino del cielo, el que coma de mí no tendrá nunca hambre. ¿Sí? También él se revela como Él es el agua de vida y el que de mí tomare nunca tendrá sed. Aquí vamos viendo que cada que Jesús se presenta a su pueblo, que es el mismo pueblo, el pueblo de los judíos, se les hace referencia a la propia historia, para que ellos vean que es el mismo Dios que estuvo con ellos en el desierto y el mismo Dios que les va a proveer todo lo necesario hasta llegar a la tierra prometida. Entonces aquí ya, y también nos hace ver que este gran momento en donde el reposo de todo es Cristo. Cristo no solamente reposó el día séptimo, sino enseñó que Él es el reposo. Él no solamente guió al pueblo hacia respetar el día, sino enseñó al pueblo que más que un día, el reposo es algo mucho mayor que un día. El reposo es una persona. ¿Quién es? Cristo. Por eso les dijo, venid todos los que estáis trabajados y cargados, que yo, no el día, yo os haré descansar. Entonces Cristo se presenta no solamente como el cumplimiento del día de reposo, sino Él es en sí mismo el reposo de todo aquel que está angustiado, que está cansado, que está desvalido. Él es el único reposo eterno. Entonces, después en el capítulo 17, otra vez el pueblo murmura. Aquí Dios le dice a Moisés que golpee la roca. Moisés obedece. Quiero hacer énfasis porque casi al final de su vida, Dios le va a decir a Moisés que le hable a la roca. Y quizás Moisés, recordando este primer momento, se le olvidó obedecer al pie de la letra y golpeó la roca y le trajo consecuencias que luego veremos. Pero aquí sí Dios le pide que golpee la roca. Moisés golpea la roca y sale agua también. Y aquí es donde ya se empiezan a conocer, les decía yo, estas ideas claras de murmuración que van a aparecer en los Salmos y en el Nuevo Testamento como las aguas de Mara y aquí Masa y Meriba.
Las palabras dicen mucho que ver porque aunque en español no dicen nada, pero ahí nuestras Biblias tienen la referencia de qué significa masa, significa prueba y meriba, rencilla. Literalmente eso significa las palabras en hebreo y lo que están queriendo recordar es que en esas zonas, en esas regiones, el pueblo murmuró, fue probado y no pasó la prueba, sino que murmuró y provocó todo este conflicto, pero aún así Dios resolvió y les dio eso que necesitaban, pero obviamente quedó la evidencia de que era un pueblo rebelde y murmurador. Es en esa región que mientras se siguen moviendo, de acuerdo a como Dios le va indicando, porque tienen que llegar hasta el Sinaí, salieron de Egipto, no se fueron directamente a la tierra de Canaán, porque Dios le dijo a Moisés, los liberas y los traes aquí donde está, donde la zarza se le apareció, que fue ahí en Horeb, en Sinaí, y dirigiéndose hacia allá, resulta que se van a enfrentar a un pueblo nómada de la región, pero que dominaba toda esa zona, el pueblo de Amalek. Esto es algo que también va a ser recordado muchos años después, porque no olvidemos que el pueblo sale de esclavitud. Ellos no eran un pueblo guerrero, no traían ni armas, no traían ni disciplina militar, ni entrenamiento, ni nada. Obviamente iban a ser presa fácil de este pueblo que era del desierto y eran guerreros. Y entonces no dejan pasar al pueblo y se convierten en el enemigo, el primer enemigo de Israel. Pero justamente van a quedar en la historia como enemigos directos de Israel, continuos, pero también como enemigos de Dios, porque se están oponiendo a la obra que Él está haciendo con su pueblo. Entonces el pueblo de Amalek, no lo pierdan de vista, no lo olviden, después incluso hasta en tiempo de Saúl lo vamos a seguir recordando, es el primer enemigo de Israel y la forma en cómo Dios lo va a derrotar va a ser también única, va a ser especial, porque no solo Dios va a actuar directamente como lo hizo con Faraón en Egipto, sino que Dios va a actuar, pero también va a actuar el pueblo y también va a actuar Moisés. Todos tienen algo que realizar. Entonces el pueblo tiene que aprender a confiar en Dios a pesar de que ellos tienen una tarea. Era una fe más madura que la de Egipto. En la fe de Egipto solo tenían que quedarse esperando que Dios hiciera todo. ¿Qué nos da a entender? Que para ser liberados del pecado, para ser justificados en Cristo, nosotros no tenemos nada que hacer, todo lo hace Dios. Pero después de que Dios nos libera del pecado y venimos a Cristo, después de nuestro bautismo, ahora sí Dios obra junto con nosotros. Él nos capacita, Él nos da las herramientas para que nosotros también continuemos el caminar, Él haciendo lo que nos ha prometido que va a hacer con nosotros, pero nosotros comprometiéndonos con Él a hacer lo que nos corresponde aquí en esta tierra. Digamos que es un trabajo en conjunto, que Dios es el que dirige todo, pero ya requiere de la tarea humana, después de haber sido salvados, no antes. Por eso es que no es por obras, la salvación no es por obras. No tenemos que hacer nada antes para ser salvos, sino ya que somos salvos, es que Dios empieza a pedir de nosotros esta acción de luchar, de trabajar, de caminar, y es aquí donde Dios le dice a Moisés que le diga a Josué que busque entre el pueblo a unos que pudieran tener más habilidad y entrenamiento militar de alguna manera para luchar, pero además Moisés también tiene una tarea. Entonces imagínense la escena, perdón, Dios dirigiendo todo el combate y dando instrucciones precisas de qué va a hacer el pueblo. Josué obedeciendo la instrucción que Moisés le dio, que obviamente viene de parte de Dios, y busca a estas personas que van a luchar contra Amalek. Y Moisés también, siguiendo la instrucción de Dios, sube al monte y la tarea de Moisés es mantener las manos levantadas. Y mientras Moisés mantenga las manos levantadas, el pueblo ganaba la guerra. Cuando Moisés empieza a bajar las manos, el pueblo perdía la guerra. Y entonces empezamos a notar esta unión de funciones cuando el pueblo de Dios trabaja en obediencia. Lo que el pueblo tiene que hacer, lo que los líderes tienen que hacer y lo que Dios hace.
pero lo que el pueblo y los líderes tienen que hacer tiene que hacerse conforme a lo que Dios dijo para que todo sea victoria. Es aquí donde al parecer, Aarón, que es el hermano de Moisés, y Ur, que todo indica que era su cuñado, es muy probable, algunos creen que Ur haya sido el esposo de María, pero si no fue así, esto que le estoy comentando no está en la Biblia, es una suposición de que Ur pudo haber sido el esposo de María, porque era muy cercano a Moisés, y ambos, tanto Aarón, que sí es su hermano, y Ur, son los que están junto a él para ayudarlo cuando están notando que a Moisés se le cansan las manos, y entonces ellos dos se ponen al frente de Moisés para que las manos de Moisés se pongan sobre sus hombros, y de esa manera las manos de Moisés siempre estén arriba. Esto es también muy interesante. Son dos grandes líderes, tanto Aarón como Ur, pero ellos saben que no depende de ellos, no es que ya se cansó Moisés, ahora nosotros levantamos la mano. Ellos entienden perfectamente que es Moisés el que tiene esta función de mediador entre Dios y los hombres en este momento. Ellos saben que su tarea no puede ser sustituir a Moisés, sino simplemente ayudar a Moisés a que él cumpla su tarea. Y se ponen como hombros, no a levantar ellos la mano. Esto hace que la guerra la ganen, y entonces el pueblo empieza a entender en este acto de madurar la fe cómo cada quien tiene un rol, cómo cada uno debe de trabajar de acuerdo a lo que Dios le asigna, y no querer usurpar nadie las funciones de los demás. Y en esa medida que el pueblo aprenda, es que el pueblo va a ir madurando su fe. Es exactamente lo que sucede con la iglesia, ¿no? Cristo es el nuevo mediador, ya no Moisés, y él es un mediador perfecto que no se cansa. Sin embargo, Cristo ha instituido personas, dirigentes, oficiales, que son los que tienen que tener las manos para que el pueblo trabaje, y si se cansan deben de haber otros que los apoyen, y el pueblo tiene también que estar haciendo su trabajo. Nadie debe de usurpar las funciones de los demás, y cada quien debe de hacer lo que le corresponde, pero todo de acuerdo a lo que dice la Biblia que cada quien debe de hacer. No yo inventar mis propias funciones, ni cada quien inventarse qué es lo que quiere o desea o le gusta hacer, sino todo debe ser de acuerdo a cómo Dios está dirigiendo su iglesia, o más bien, como Cristo está dirigiendo su iglesia, ¿no? Entonces aquí vemos esta figura de Moisés como mediador, como intercesor, como entre Dios y el pueblo, pero en el Nuevo Testamento ya no es Moisés, es Cristo. Él es el perfecto mediador, y él es justamente el que está haciendo esta obra de intercesión, porque cada que nosotros actuamos, oramos, le pedimos, Cristo intercede por nosotros ante su Padre. Y él no se cansa, él no es falible, o no es como Moisés. Tenemos un mediador perfecto. ¿Qué relación tiene este acto de esta lucha? Nos hace recordar Génesis 3, cuando se nos aclara que iban a haber dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, y estas siempre iban a estar en lucha. Aquí la figura que prevalece en esta guerra, en esta primera guerra de un Israel que sale apenas entendiendo el camino de la libertad, y que este pueblo se le opone, aquí se nos hace ver de manera en la narrativa, de que el pueblo de Dios recién salido va a empezar a tener que luchar contra la simiente de la serpiente. Esta es una lucha que está avisada desde Génesis 3, no es nueva. Asimismo, el creyente en Cristo, en el momento que cree en Cristo y es bautizado, no piense que ya todo es color de rosa, empieza la lucha cuerpo a cuerpo, corazón a corazón, mente a mente, contra todos aquellos que quisieran vernos caer, o vernos eh, pues negar a nuestro Señor, o negarlo como hizo Pedro, o hacer algo que esté en contra de lo que Dios nos ha pedido, porque no podemos olvidar que en el momento que Cristo nos libera del pecado, empieza la verdadera lucha. Antes de ser liberados del pecado, las personas no luchan contra nada.
pero después de ser liberados y traídos al pueblo de Dios, empiezan la lucha del cristiano, que son contra tres enemigos de los cuales ya hemos hablado. El enemigo número uno, el pecado que mora en mí, es lucho contra mi yo mismo. Tengo que negarme a mí mismo porque mi yo mismo me empieza a poner el pie, me empieza a boicotear, me empieza a decir: tú antes hacías esto, pero ahora empieza a recordarme lo que yo era antes y quiere regresarme a esos deseos, pensamientos e ideas del viejo hombre. Entonces esa es mi primera lucha. Mi segunda lucha es contra el mundo, todas aquellas cosas que los no creyentes ponen como buffet en bandeja de plata para que yo vaya y observe y me atraigan. Y la tercera lucha es contra el diablo, que es justamente que anda como león rugiente, rugiente buscando a quien devorar. Entonces tenemos esta lucha que inicia desde que salimos de Egipto, desde que salimos del pecado, desde que fuimos librados del pecado. Y esto está anunciado desde Génesis 3, no es nada nuevo. Cristo mismo recién salió del agua, recién inició su ministerio, se va 40 días al desierto y tiene esta lucha frontal contra el diablo. Justamente si le dice: si eres hijo de Dios, entonces haz esto. Si eres hijo de Dios, es esta tentación que nos hace recordar eh, que el diablo lo que intenta es meter en nuestra mente ideas equivocadas de qué significa ser hijo de Dios, para que no nos sintamos tan mal haciendo lo que a Dios no le gusta, sino que pensemos que lo hacemos porque somos buenos creyentes, ¿no? Entonces el diablo siempre va a atacar la mente con palabras persuasivas. Nuestra vieja naturaleza va a atacar nuestro interior. Siempre va a buscar por dentro boicotearnos. Y el mundo va a atacar nuestro exterior. Tenemos estas tres luchas. Lo que los ojos ven, todo esto atractivo, es una lucha. Lo que por dentro sentimos, nuestros deseos antiguos, esa es la segunda lucha. Pero lo que el diablo va poniendo en nuestra mente, ¿no? Ideas nuevas, no es tan así, no es tan malo, y él empieza a jugar con nuestra mente, y de esta manera nos recuerda que Amalek en esta narración representa a estos enemigos que Dios promete vencerlos, y la manera de vencerlos es Dios dando la instrucción, los líderes haciendo su trabajo y el pueblo peleando cuerpo a cuerpo con la armadura de Dios. Esto es muy interesante, que Pablo lo va a mencionar. La única manera es que tengamos bien puesta la armadura, el casco, el yelmo, la espada, y los líderes haciendo la tarea que tienen que hacer de orar por nosotros y protegernos y ayudarnos, y Dios haciendo su obra justamente de vencer a Amalek, vencer al enemigo del pueblo. Entonces, aquí tenemos toda esta representación que nos da la narración, pero que fue justamente lo que Cristo realizó. Él ya venció por nosotros, y es por esto que nos asegura que tenemos la victoria ganada si obedecemos las instrucciones que Él nos da para esta guerra espiritual. Llegamos a Éxodo 18, cuando nos encuentra Jetro, que es el suegro de Moisés, y le da unos consejos acerca de cómo organizarse. Está muy interesante aquí le hace ver Jetro a Moisés que él es el líder, pero que tiene que aprender a no dejar de hacer su trabajo, sino también enseñarle al pueblo para que el pueblo madure su fe. No esperar siempre el pueblo a que alguien le diga qué hacer, sino le dice Jetro: enséñale a otros para que estos a su vez le enseñen a los otros, y todos, de tal manera que solo vengan ante ti para cuestiones ya muy delicadas, muy difíciles de analizar. En este momento estamos hablando de jueces, o sea, la gente iba a Moisés para que le dijera qué estaba bien o qué estaba mal, cómo debían vivir, cómo no debían vivir, justamente porque todo lo que sabían acerca de lo que a Dios le agradaba o no era de oído, no tenían nada por escrito. Y es en este momento en donde Moisés es el que Dios le ha ido indicando, y es él el que puede saber de parte de Dios cómo
ir dirigiendo al pueblo, y es que Jetro le dice: instruye a otros para que estos a su vez se encarguen de los otros y ellos sean jueces también, y cuando alguien del pueblo tenga un problema, no venga directamente a ti, vaya con ellos tienen que también distinguir el bien del mal para así aconsejarlos, y ya después, si es algo que ellos no pueden resolver, que entonces ya vengan contigo. Entonces, ¿qué estamos notando aquí? Esta gran enseñanza. Esta es, digamos, la distribución del trabajo para que no quede la recarga sobre uno solo. El pueblo empieza a madurar su fe organizándose adecuadamente. Cristo lo va a hacer con sus 12 discípulos, los va a dividir de dos en dos, los va a llevar él bien hubiera elegido solo a uno y encargarle a él toda la tarea. Sin embargo, él justamente reparte a estos 12 discípulos, les reparte tareas a cada uno conforme a lo que Jesús va dando a cada quien. Y recuerden que después encontramos que también cuando llama a Pablo, le asigna una tarea especial para los gentiles. Pablo tiene una misión especial hacia una sección, en cambio los otros 12 discípulos, Pedro y demás, están en otra misión. ¿Y dónde confirmamos más esto? Cuando 50 días después el Espíritu llega sobre todos y no solamente se derrama sobre todos ellos, sino sobre 70, sobre 3,000. Y además, luego el Nuevo Testamento nos aclara que el Espíritu da dones a todos, justamente asigna tareas para que cada uno vaya actuando conforme a lo que Dios le va indicando. ¿Sí? Y más adelante el Nuevo Testamento lo va indicando que Dios llama a algunos para que sean diáconos, para que sean ancianos, para que sean pastores, de tal manera que cumplan una función especial con el pueblo, y el pueblo tiene aparte su tarea especial. Entonces esto va a ser muy interesante porque nos va a ayudar a nosotros a distinguir en este caminar que estamos, en este peregrinar de nuestro propio desierto rumbo a la tierra prometida, o sea, rumbo a la gloria celestial, que cuando Cristo venga tenemos que también estar de alguna forma organizados y no pretender que todos hacemos de todo y que todos pueden hacer lo que sea y que todos pueden usurpar a los demás. Cada quien debe de ocupar la parte del cuerpo que le corresponde. No todos podemos ser ojo, no todos podemos ser pie. Todo eso lo va a aclarar Pablo más adelante, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que Dios es un Dios de orden. Eso lo vimos desde la creación, Dios pudiendo haber creado todo en un solo instante, y con que solo hubiera dicho que se cree el mundo y pum, se creaba todo el mundo. Él nos muestra que Él de manera ordenada va creando día por día ciertas cosas, y esto revela un orden de Dios, no porque no sea suficientemente poderoso para hacerlo todo en un instante, sino porque nos quiere mostrar que Él así actúa de manera ordenada, de manera progresiva, y lleva todo a la plenitud para el séptimo día. Y es lo que está haciendo con nosotros. Va actuando con nosotros progresivamente, madurando nuestra fe de manera progresiva para llevarlos a ese gran momento de la gloria celestial. Luego en el 19 es donde se revela algo interesante. Dios declara cuál es su meta, su propósito para el pueblo. Y aquí va a aparecer por primera vez una frase que va a ir conformando todo lo que a continuación veremos en Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, que es: le dice Dios a Israel que quiere hacer de Israel, o sea, de todo el pueblo, un reino de sacerdotes y nación santa. ¿Por qué es clave? Primero, Dios no solo quiere un pueblo, quiere un reino. Israel todavía no es un reino, es un pueblo, un grupo de esclavos saliendo de Egipto. Bueno, para que sea un reino, necesita un rey y una tierra. Todavía no la tienen, ni lo uno ni lo otro. Y Dios quiere un reino de sacerdotes. Y entonces Dios va a empezar a trabajar la idea del sacerdocio a partir de Éxodo, Levítico, Números, y va a trabajar la idea del reino con su rey y su tierra a partir de Josué, cuando entren a la tierra prometida. Es decir, ya aquí Dios avisó
volvemos una vez más, el Dios de orden, el Dios que va haciendo todo progresivamente. Aquí Dios les puso la agenda. Quiero hacer de ustedes un reino de sacerdotes. Primera parte, necesitamos que ustedes entiendan qué significa ser sacerdote. La primera intención de Dios es que todo el pueblo fueran sacerdotes. Dios siempre ha tenido esa intención, que todos los de su pueblo sean sacerdotes. No es que unos más y unos menos y unos... La intención original de Dios era el sacerdocio general de todo el pueblo. ¿Por qué esto no sucedió así? Lo vamos a ver más adelante. A raíz del becerro de oro. Es justo por este gran momento o este terrible momento de idolatría que entonces Dios escogió solo una tribu para el sacerdocio. Es esa tribu que permaneció fiel y no cayó en esta idolatría, porque la característica principal del sacerdocio es la santidad. Y si eso no existía, pues entonces era imposible que fueran sacerdotes. Es aquí donde empezamos a notar el cómo Dios tiene su agenda, tiene su plan, tiene su orden, pero va moviéndose Dios y aunque el pueblo está fallando, Dios no deja de instruirlos y educarlos para que su fe madure de tal manera que llegue a la meta que él ya había estipulado de antemano. Entonces, es aquí donde llegan a Sinaí, es aquí donde el pueblo se da cuenta de manera más real de quién es el Dios que están alabando, que el Dios que han estado recibiendo su bendición y quien los libró de Egipto, porque en Sinaí Dios se aparece en medio de fuego, de nube, de trueno, de donde ellos pudieron corroborar que aun cuando Dios se había mostrado misericordioso y amoroso con ellos, era un Dios temible y santo, no era cualquier Dios. Cualquiera que se acercara podía morir. Entonces, esta combinación que Israel ya empieza a entender de quién es Dios, pero es terrible y santo, pero nos ama y nos da pan y agua. Es terrible y santo, pero nos salvó de Egipto y aunque éramos esclavos y no éramos nada, Él tuvo misericordia de nosotros. Entonces Israel tiene que, en su madurez de la fe, tiene que ir uniendo todo esto que va recibiendo de quién es Dios, para no quedarse con una idea o con la otra, sino con ambas. Aquí en Sinaí empiezan a conocer la majestad, el poder, la santidad de Dios. Esa santidad que había antes de que Adán y Eva cayeran. ¿Cuál es la conexión que hay con Génesis? Justamente Adán y Eva se dieron cuenta de esta santidad de Dios cuando fueron expulsados, cuando se dieron cuenta que no podían estar ahí donde Dios estaba, porque la santidad de Dios es poderosísima y podían quedar ahí exterminados por su fuego santo. Dios no solo los expulsa porque ya no pueden estar en el Edén, sino los expulsa porque si estaban más tiempo ahí, quedaban muertos por la santidad de Dios. La santidad de Dios es su gloria, es su majestad, es su hermosura, pero es poderosísima. De tal manera que nada que no sea santo puede estar en su presencia sin quedar exterminado. Algunos los han comparado como el sol. El sol es vida y el sol mantiene con vida toda la tierra, pero cualquiera que se acerque demasiado al sol, pues esa misma luz que es vida lo extermina, porque no tiene la capacidad para estar tan cerca de esa santidad. Dios está desarrollando un plan desde la creación porque Él quiere que sus criaturas redimidas vengan a estar cerca de Él sin que sean aniquiladas. Y eso es lo que Dios está. Primero los mantuvo lejos para que no fueran aniquilados y ahora les va a revelar la manera en cómo se van a acercar para que se santifiquen como sacerdotes y puedan estar en su presencia sin morir. Entonces, esta es la agenda de Dios. Va a lograr que ellos sean primero un reino, pero ese reino es de sacerdotes. ¿Y cómo lograr que esos sacerdotes sean santos? Es todo lo que a continuación Dios va a indicar en Éxodo y en Levítico. Entonces, es aquí donde ya empezamos a notar de manera formal el pacto de Dios, ya no con una persona, con Abraham o con Isaac, con Jacob, con un pueblo.
Es el pacto de Dios con un pueblo. Y Dios les promete, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y voy a hacer de ustedes un reino de sacerdotes y nación santa. No es igual que los otros reinos, no es igual que las otras naciones. Ustedes serán sacerdotes y serán santos. Son las dos características, ¿no? Esto es lo que Cristo define ese día de la Santa Cena, ese día del jueves antes de morir. Ese es el nuevo pacto en mi sangre, dice. Hagan esto hagan esto en memoria de mí, porque cada que ustedes comen de este pan y beben de esta sangre, la muerte del Señor anunciar. Es comer y beber, comer el cuerpo y beber la sangre de Cristo de manera simbólica, obviamente, hace referencia a que nos santificamos como Él es santo. Nosotros no somos santos, sino porque estamos en Cristo. Él nos cubre con su santidad y nos hace parecernos santos delante de Dios. Pero además envió a su Espíritu Santo para santificarnos y que fuera limpiando de nosotros toda esa contaminación que nos quedaba. Entonces, toda esta obra de santificación, tanto Cristo la inició en su muerte en la cruz y nosotros nos agarramos de ella el día que creímos, el día de nuestro bautizo, como el Espíritu Santo la está llevando a cabo hasta el día que o Dios nos llame a su presencia o Cristo venga. Es decir, el día de nuestro bautismo no solamente fue nuestra liberación, no solamente fue que Cristo en su muerte nosotros morimos y en su resurrección vivimos, sino ese mismo día el Espíritu Santo vino a cubrirnos para ir limpiando de nosotros todo aquello que no nos hace santos, y la tarea del Espíritu en todo este trabajo de peregrinación hasta que nos llame Dios a su presencia va a ser de santificarnos, porque sin santidad nadie puede ver al Señor, no hay manera. Su santidad es tan 3 veces santo que no hay manera de estar delante de Él y morir si no eres santificado. Dios lo que quiere es santificarnos, y eso es lo que Cristo hizo y está haciendo por nosotros. Primero, cubrirnos con su sangre para que la muerte no pase por nosotros. Y segundo, enviar a su Espíritu para purificar todo nuestro ser y presentarnos santos delante de Dios. Y es por eso que tenemos acceso al trono y a la santidad de Dios y no morimos. Esa es la única razón, porque estamos cubiertos por Cristo y estamos siendo santificados por su Espíritu. Si ellos dos no estuvieran haciendo esa obra, ninguno de nosotros podría presentarse ante la presencia de Dios. No habría posibilidad. Quedaríamos fulminados por su santidad. Entonces, vean cómo esta narración de Éxodo nos va indicando también nuestro camino como creyentes en Cristo. Y es aquí donde llegamos a Éxodo 20, que era nuestro primer objetivo. Es aquí donde Dios le va a mostrar al pueblo, ya que fue redimido, ya que fue liberado, ya que fue enseñado a cómo luchar contra su enemigo. Ahora Dios le va a mostrar cómo vivir como Él es. Dios va a revelar su carácter santo en estos 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos podemos decir así, la ley del pacto. Dios hace pacto y le dice, quiero hacer de ustedes una nación santa y un reino de sacerdotes. La única manera para que ustedes sean limpiados y puedan ser santos y puedan acercarse a mí es que vivan de esta manera. Y le presenta los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos no es primera vez que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, el no matarás, pues ya lo habíamos visto con Caín y Abel. Otros dioses y otros ídolos ya lo habíamos visto con Abraham cuando Dios los saca de Ur de los Caldeos porque adoraban a la luna y además a otros dioses. O sea, es primera vez que Dios los va a decir juntos y se los va a dejar por escrito, pero ya existían. El día de descanso, el día de reposo no es primera vez, ya estaba desde Génesis 2,
que el séptimo día, por tanto, el hombre debe descansar porque ese día Dios descansó. Lo del adulterio ya estaba, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, no son 10 mandamientos que por primera vez van a presentarse al pueblo, sino más bien por primera vez van a quedar por escritos en unas tablas de piedra, es decir, dos piedras para que sea perenne, que no fácilmente se borre o se diluya o se cambie, dando a entender con esto Dios la importancia que esto tenía. Y por si fuera poco, estas 10 leyes deben de estar guardadas dentro del arca del pacto, que más adelante veremos cómo tienen que fabricarla, esta arca de la alianza, esta famosísima arca del pacto. Y ya vamos a empezar a ver palabritas claves, que si la ley del pacto, que si el libro del pacto, que si la arca del pacto, que si la señal del pacto, y todo gira en torno al pacto. ¿Cuál pacto? Es el pacto de Dios con Abraham, que ahí en ese momento lo hizo de manera personal con un hombre, pero que es el mismo pacto que Dios está ratificando con un pueblo. Pasó de lo individual y familiar a lo comunitario y como pueblo. Es un pacto que tiene dos dimensiones, tanto la individual y familiar como la comunitaria y eclesial. No es un pacto solo individual, no es un pacto de Dios con cada persona, ni es un pacto de Dios con un grupo, sino es un pacto de Dios con ambos. Tiene una dimensión individual y tiene una dimensión comunitaria. ¿Por qué lo quiero enfatizar? Hay quienes ven el pacto de Dios como individual, en donde Dios hizo pacto conmigo y no me importa que yo no pertenezca a ningún grupo ni a ningún lado, yo tengo pacto con Dios y Dios, yo y Dios. Por el contrario, hay grupos que dicen, no, si no eres de este grupo, estás fuera del pacto, no importa cómo vivas, no importa cómo te sientas, pero si estás dentro del grupo, eres del pacto, ¿no? Y tenemos estas dos ideas aquí en todos los grupos cristianos que existen. Unos apuntan más hacia el pacto individual, otros apuntan más hacia el pacto comunitario, pero la realidad es que en la Biblia ambos están bien entrelazados. El pacto con Dios tiene elementos personales, Dios trata con nosotros de manera personal, la salvación es personal, pero la santificación es comunitaria. Es decir, Dios salva a cada familia si cada familia puso sangre en el dintel. Dios salva a cada persona si cada persona estaba adentro de esa casa, porque si la familia hubieran puesto en la sangre del dintel, pero la persona no hubiera estado adentro, esa persona caía muerta. Entonces es familiar y personal. Pero después que Dios libra de Egipto al pueblo, ahora lo trae a un pacto comunitario, a un pacto de pueblo, porque ya entra en función el prójimo, ya entra en función tu hermano, ya entra en función la propiedad, ya entra en función elementos que tienen que ver con una comunidad. No pueden aplicarse estas leyes si vives la fe individualmente. Entonces, esta fe de la que está hablando Éxodo, que luego lo vamos a entender perfectamente en el Nuevo Testamento, es individual cuando venimos a Cristo, pero comunitaria para santificarnos antes de entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Tiene que tener estas dos dimensiones. Y es por esto que en la Pascua viene a ser esta señal del pacto familiar individual, pero el sábado viene a ser la señal del pacto comunitaria. En la primera la hacían en las casas, en la segunda tenía que congregarse todo el pueblo todos los sábados porque era la señal visible ante todas las naciones que vieran, son los que se reúnen el sábado para adorar a su Dios. Era la señal visible del pacto de este pueblo. Entonces empezamos a notar estos dos elementos de las señales del pacto, pero también empezamos a ver cómo Dios revela su ley como ley del pacto. Estos 10 mandamientos es la forma en cómo Dios es y quiere que seamos para recuperar esa imagen con la que fuimos creados. Él así es
y Él así quiere que seamos. Él es fiel, Él es amoroso, Él ama la vida, Él no roba nada, Él no codicia nada, Él es así y así quiere que sea su pueblo. Entonces, es en este momento cuando debemos de identificar lo que es la ley o los principios de la ley de pacto resumidas en los 10 mandamientos, de todas las demás leyes que a continuación van a venir, que es conocido como el libro del pacto. Lo voy a enfatizar. La ley del pacto es esta ley moral de los 10 mandamientos. Esta es eterna. Esta es para siempre. Esta es la ley con la cual Dios quiere santificarnos para que seamos más como Él es. Es esta ley que debe de predominar en el creyente después de haber sido salvado de la muerte, salvado del pecado, y con lo cual Dios lo está capacitando para caminar en este desierto antes de llegar a la tierra prometida. Para eso, así funciona la ley de Dios para el creyente. Es esta forma de santificarse para poder llegar plenamente santo delante de Dios. Y el libro del pacto van a ser todas las leyes secundarias, por así decir, que se van a dividir en dos partes. Las leyes civiles, que es cómo debe de vivir el pueblo en comunidad, y las leyes ceremoniales, que son todos los sacrificios y el tabernáculo y los sacerdotes y los días de reposo y todo. Entonces vamos a tener claro que es la ley moral es la principal, la de los 10 mandamientos, y el libro del pacto son dos tipos de leyes que contiene. Las leyes ceremoniales, que son todas aquellas leyes con las cuales Dios revela que van a poder acercarse a Él, y las leyes comunitarias o las leyes civiles, que son todas aquellas leyes con las cuales Dios quiere que vivamos en comunidad con los demás prójimos, también para santificarnos. Es decir, si se pudiera decir de esta manera, es amor a Dios y amor al prójimo. Lo mismo que hay en los 10 mandamientos, que 4 mandamientos, los 4 primeros nos dicen cómo amar a Dios y los 6 últimos de cómo amar al prójimo. Dios ahora pone leyes secundarias en donde una serie de leyes van a ser de cómo se va a aplicar estas 6 leyes de amor al prójimo y cómo se van a aplicar estas 4 leyes de amor a Dios. ¿Cómo podemos, digamos, entender la diferencia entre la ley de Dios, que es eterna, y el libro del pacto, que va a ser temporal? Porque la ley de Dios, Dios le dijo a Moisés que la pusiera dentro del arca. En cambio, el libro del pacto, lo vamos a ver en Deuteronomio, Dios le dice a Moisés que lo ponga a un lado del arca, no adentro. Y con esto ya vemos una pequeña diferencia. Y justo en Deuteronomio lo vamos a ver porque vamos a notar cómo en Deuteronomio algunas reglas civiles o ceremoniales que se dieron aquí en Levítico van a ser cambiadas en Deuteronomio, y alguien puede decir, pero entonces no que son las leyes de Dios y son eternas. No, el libro del pacto, que eran las ceremoniales y las civiles, se iban a adecuar dependiendo de la situación del pueblo. Mientras estaban en el desierto era una manera, pero una vez que se instalaran en la tierra prometida, por eso Moisés modificó algunas reglas, no de los 10 mandamientos, sino de cómo se iban a aplicar, porque ya no iban a estar peregrinando, ya no iban a estar como nómadas, sino ya iban a ser sedentarios, ya van a estar en una región específica cada quien. Entonces, con esto, ¿qué nos da a entender Éxodo para nosotros en que vivimos después de Cristo? Que los 10 mandamientos siguen vigentes y la manera en cómo los debemos de aplicar va a depender justamente de cómo estamos entendiendo civilmente esta ley de Dios para cómo debemos de vivir aquí como mexicanos, aquí en la región en donde estemos o en el país donde estemos, y cómo debemos de vivir religiosamente dependiendo del grupo en donde nos congregamos y nos hemos reunido para celebrar que Cristo es nuestro Señor. Ahí viene lo interesante de cómo cada país
y cómo cada grupo religioso aplica los 10 mandamientos. Pero todos tenemos que guiarnos de ahí y aunque hay algunas diferencias entre grupo y grupo, en lo esencial debemos de estar unidos. Y va a ser, aquí les puedo compartir, por ejemplo, hay quienes, grupos, me voy a centrar en la parte religiosa, hay grupos religiosos que dicen, no, pues nosotros vamos a celebrar, para nosotros la Pascua es el sacramento de la Santa Cena y la vamos a celebrar cada año, así como se celebraba la Pascua. Otro grupo religioso dice, no, la Pascua es el sacramento de la Santa Cena, pero ya no tiene que ser cada año porque antes era cada año porque cada año entraba el sacerdote al templo y entonces la medida del tiempo era anual. Pero en Cristo, que Él ya entró de una vez y para siempre, la medida del tiempo ya no es anual, sino cada domingo celebramos nosotros la Pascua. Otros grupos dicen, no, pues nosotros cada primer día de la semana. Es decir, diferimos en el modo de celebrarla, va a depender de la teología de cada grupo, pero todos sabemos que tenemos que guardar ese día de reposo. Todos sabemos que tenemos que celebrar litúrgicamente todas las fiestas. Ya no celebramos las 7 fiestas, que si de la Pascua, que si de las primicias, que si de esta, porque creemos, como lo vamos a ver más adelante, que todo eso fue cumplido en Cristo en su muerte y resurrección. Es decir, los creyentes en Cristo creemos que cada domingo que nos reunimos celebramos todas las fiestas del Antiguo Testamento en una sola. En un mismo día celebramos Pascua, Pentecostés, tabernáculos, primicias, levadura. Luego veremos cómo se puede más entender esto, pero a lo que me refiero, ya no necesitamos fiestas anuales. Nosotros cada día del Señor celebramos la completa obra de Cristo, desde la creación, pasando por la redención hasta la consumación. Y es por esto que cada domingo es señal hoy del pacto para el creyente y ya la periodicidad con la que celebren la Santa Cena, pues va a depender del acuerdo que cada grupo religioso haga sobre ello. Pero en sí siguen siendo las dos señales del pacto visibles: la congregación de los santos en la manera, digamos, comunitaria, como pueblo de Dios, y la participación de la cena, por eso es cada quien toma un pedacito de pan y el vino porque es individual, pero al mismo tiempo es comunitaria porque lo hacemos juntos. Entonces, vamos a ir viendo que esto no quedó eliminado, simplemente quedó cumplido en Cristo y aplicado de diferente manera, precisamente porque estamos en otro momento histórico y en otra zona geográfica. Y las aplicaciones que nos va a ayudar a entender Éxodo y Levítico y Números y hasta Deuteronomio, que lo que es fijo de la ley y lo que es aplicable dependiendo de la circunstancia. Y nada de lo que es aplicable debe de infringir lo que es fijo de la ley. Entonces ya es por eso tan importante para el creyente entender bien los 10 mandamientos, porque ahí está el núcleo central de cómo debe de vivir un creyente para santificarse y poder ver a Dios. Este es, digamos, el criterio de sin santidad nadie verá al Señor. Ahora, ¿el creyente cree que él solito se puede santificar? No. El creyente sabe que si Cristo no intercediera y el Espíritu no le diera la fuerza y el poder para poder cumplir con la ley, jamás podría tener la santificación. Requerimos que Cristo y su Espíritu estén y nos ayuden y nos den fuerza y nos den valor y nos den entereza y firmeza para poder vencer el pecado. ¿Y qué es el pecado? La infracción de la ley. O sea, es el Espíritu quien nos da ánimo y nos da poder y nos da fuerza, pero no lo hace por nosotros. Él nos da las herramientas para que nosotros luchemos esta guerra y salgamos victoriosos. Entonces, Él hace su obra y nosotros la nuestra, como pasó contra los enemigos de Amalek. Es cada quien tiene que hacer la tarea que le corresponde. El Espíritu pone en nuestra mente y en nuestro corazón todas las armas, los versículos adecuados, el poder en el corazón, la oración necesaria, pero nosotros tenemos que agarrar la armadura y luchar para tener esa victoria. Entonces, ¿vivimos por obras? No, vivimos por fe.
es por fe que somos del pueblo, pero ya siendo del pueblo, es cumpliendo la ley que mostramos la evidencia de que Cristo y el Espíritu están con nosotros, porque es cuando podemos cumplirla mejor cada vez. Es cuando nos vamos santificando. Y es por esto que llegamos ya, digamos, al punto clave de qué significa cada ley. Bueno, aquí en este cuadro, yo acomodaba nada más como los 10 mandamientos ya estaban incluidos, implícitos, antes de que se dieran en el Sinaí. Pero es en el Sinaí la primera vez que se ponen por escrito uno por uno. Y aquí nada más hacía la referencia de no matarás, pues con Caín y Abel, lo del adulterio, pues ya lo habíamos visto también con Esaú y también o sea, cada que un mandamiento se infringe, ¿qué se genera? Caos. Es una descreación. Acuérdense, el caos y el desorden que estaban antes y Dios dio orden y vida. Entonces, cada que una ley de Dios que está colocada en toda la creación, cada que una ley de Dios se infringe, se genera un caos, o sea, una descreación. Entonces, es por esto que encontramos todo esto que pasó con Abraham y Sara, que Sara le dio la concubina, y vemos ahí una especie mínima, pero de caos, ¿no? Porque hay algo que no se está cumpliendo conforme a la ley divina. Y vemos aquí que cuando Jacob engaña a su hermano, también ya vemos ahí que no debes tú de mentir, y entonces ya vemos ahí un caos en donde el hermano quiere matar al otro hermano, como pasó con Caín y Abel, y aquí empezamos a ver cómo cada que se infringe la ley de Dios es que la creación no refleja el carácter de Dios y entonces ya no hay orden y vida, sino hay desorden y caos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, desordenada y caótica. Es decir, todos los seres humanos, todos los días, caminamos entre o el orden y la vida, si vivimos de acuerdo a Dios, o el desorden y el caos si vivimos contrario a la ley de Dios. La ley de Dios sigue siendo la norma con la cual toda la creación camina y es evaluada, ¿no? Lo sabe el cielo, lo sabe la tierra, lo sabe el sol. De hecho, vamos a ver más adelante cuando Moisés dice que el cielo y la tierra son testigos ante nosotros de que esto es como Dios quiere que vivamos. Moisés pone de testigos del pacto al cielo y a la tierra. Es decir, cada que nosotros infringimos la ley, obviamente Dios lo sabe, Jesús lo sabe, el Espíritu lo sabe, pero ¿quiénes creen que funcionan de testigos ante el juicio? Inmediatamente la tierra dice, yo lo vi, lo hizo sobre mí. Y el cielo dice, yo lo vi, lo hizo abajo de mí. No hay manera que ningún ser humano se escape del juicio, del testimonio del cielo y de la tierra. Por eso dice el salmista, ¿dónde huiré? Donde yo me vaya, ahí estás tú, ¿no? Y si la tierra y el cielo son los testigos, imagínense cuál es la situación humana. Pero también el cielo y la tierra aplauden y alaban a Dios cuando los hijos de Dios viven conforme a su ley. Es justamente porque ellos están esperando con gozo, con emoción, ese día en que van a ser redimidos, porque los hijos de Dios están viviendo conforme a la ley de Dios, porque esto es regresarle al planeta su orden y su vida. Entonces la misma creación aplaude y alaba a Dios cuando el pueblo de Dios, los redimidos, viven conforme a este orden y esta vida. Solo quiero terminar para comentarles esto. ¿Qué es lo que sucede cuando vemos el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. En la mente de cualquiera que lea esto, sea creyente o sea no creyente, sea niño o sea adulto, lo primero que el mandamiento nos hace reflexionar es, hay un Dios y todos los demás dioses son falsos. La pregunta inmediata es, ¿quién es el verdadero Dios? ¿Sí? Entonces aquí lo primero que nos cuestiona el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos, no tendrás dioses falsos, porque no hay ninguno, todos son mentira. Yo soy el único Dios, Dios nos está revelando una gran verdad. Pero ¿cómo es que se confronta el ser humano con este primer mandamiento?
¿cómo sé yo quién es el Dios verdadero? ¿Le creo a este Dios de la Biblia? ¿Le creo al Dios y Padre de Jesucristo? ¿O le creo a los otros dioses que por ahí andan? ¿Quién es mi Dios? ¿Cuál es el Dios que yo tomo como verdadero? Alguien muy intelectual o muy abierto o muy liberal podrá decir, pues yo mejor creo en todos los dioses. Pues aún así estaría infringiendo este mandamiento, porque aquí claramente se dice que no hay Dios fuera de Dios. Todos son ajenos, pero ajenos significa falsos, no son verdad. Es decir, el primer mandamiento nos insta hacia buscar al verdadero Dios y tener fe verdadera. El segundo mandamiento, no te harás imagen, nos, nos confronta para analizar si nuestra adoración es verdadera. Ponle tú que creas en el Dios de Jesucristo. Ponle tú que tu fe en Cristo sea la correcta. Pero ¿lo estás adorando de la manera correcta? Porque Él busca verdaderos adoradores. Y los que le adoran, dice, tiene que adorarle en espíritu y en verdad. No quiere adoraciones falsas, ni hipócritas, ni por rutina, ni por costumbre. Quiere ver a su pueblo reunido por amor a Él cada primer día de la semana, que es el día del Señor. Entonces aquí ya empezamos a notar cuál es tu adoración. Tu adoración es ocasional, o solo cuando necesitas, o solo cuando te dan ganas. Entonces, si tu adoración no es verdadera, ya estamos en el segundo, estás creando caos y desorden y no estás promoviendo el orden y la vida. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es decir, cuando la Biblia habla de nombre de Dios, se refiere a todo lo que Él ha revelado de sí, todo lo que puede nombrarse de Él, todo lo que podemos saber de Él, todo lo que Dios ha comunicado para que lo sepamos. ¿Cómo podemos resumir esto? Lo que Dios ha revelado de sí mismo hoy está contenido en la Biblia. ¿Cuál es el valor que le damos a la Biblia? ¿Cuál es el valor que le damos a que Dios reveló todo en Cristo? Si no vemos a Cristo como la revelación plena de Dios y la Biblia como el testimonio fidedigno de esa revelación, estamos tomando en vano, o sea, como si no fueran nada, como si fuera algo sin importancia, a Cristo y a su palabra. Entonces, en este tercer mandamiento es cómo tomas todo lo que Dios ha revelado. ¿Lo tomas en vano? Muchos piensan que tomar el nombre en vano es no digas por Dios porque no tomes el nombre de Dios en vano. Va más allá de solamente mencionar o no la palabra. Va mucho más allá. Obviamente también incluye no hacer chistes de Cristo, no tomar en vano nada que tenga que ver con Dios y con Cristo y con el Espíritu, pero más profundamente tiene que ver, ¿tomas en serio todo lo que Dios reveló? ¿O lo tomas como un juego? ¿Lo tomas como algo pasajero? ¿Lo tomas como una rutina? ¿Tomas en serio cada que lees la Biblia y eh, tratas de hacer lo que ahí se te indica? ¿O solo lo lees y ya te sientes más santo y aunque no cumplas nada? Entonces aquí el tercer mandamiento nos confronta en cuanto a lo que Dios ha revelado. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda su obra. Aquí, ¿con qué nos confronta a los creyentes y a los no creyentes este cuarto mandamiento? ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Entiendes que Dios desde la creación separó un día o no te importa esa revelación? ¿Entiendes lo que significa qué debes de hacer con tus 6 días y qué debes de hacer con el día séptimo? ¿O tú haces con tus días y tu tiempo lo que tú quieras? Vean lo importante que es esto, porque lo estoy diciendo así muy rápido, pero de verdad que solamente viendo los 10 mandamientos es que empezamos a sentir si estoy dentro del orden y la vida o estoy promoviendo el desorden y el caos. Si el cielo y la tierra glorifican a Dios junto conmigo, o si el cielo y la tierra están señalándome y diciendo, ahí está, ese está provocando el caos. Vean la importancia que tienen. Ahora, ¿cómo entendió Cristo estos 10 mandamientos? En dos dijo, amar a Dios y amar al prójimo. Como diciendo, si de verdad quieres amar a Dios o de verdad dices que amas a Dios, hay 4 maneras que tienes que mostrarlo. Si de verdad crees en el Dios verdadero, si lo adoras correctamente, si tienes reverencia por su nombre y por todo lo que ha revelado, y si reposas en el día santo. Son las 4 maneras reales, evidentes, en las cuales tú puedes demostrar o mostrar que de verdad amas a Dios
al Dios verdadero. Y luego vienen las 6, que es para mostrar o demostrar si amas realmente al prójimo. E inicia con los padres. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que Dios quiere aquí mostrarnos? Que Él ha puesto reglas, leyes y autoridades legítimas. Él no quiso que tu papá naciera de ti o tu mamá naciera de ti, sino que tú nacieras de quienes son tus padres. Son autoridades legítimas que Dios puso para ti. Y entonces tu función delante de esta autoridad legítima es obedecerlos, honrarlos. Pero no solamente esa, Dios ha puesto autoridades legítimas en la iglesia y en el país. Tenemos que honrarlas. Sí, como bien dice Pedro, sí son legítimas, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, si en algún momento mis padres, mis líderes de la iglesia o mis líderes del país me mandan algo contrario a lo que Dios me ha indicado, tengo todo para desobedecerlo. Pero si en lo que ellos me indican, nada de lo que me dicen o me mandan es contrario a lo que Dios me indica, porque Dios me lo pide, debo de obedecerlos y honrarlos. La única manera para no obedecerlos es que ellos pierdan legitimidad en su autoridad. Cuando una autoridad pierde legitimidad, cuando manda a alguien algo contrario a lo que Dios pide. Es la única manera que pierden su legitimidad. Entonces vean la importancia que tiene. Ya aquí estamos entrando al terreno de los padres. ¿Por qué? Porque cuando un niño nace, la primera referencia de prójimo o de ser humano que hay son sus padres. Es la primera referencia que hay acerca de un prójimo, acerca de otro ser humano. La segunda referencia que tiene es los hermanos. Y por eso el mandamiento que sigue es no matarás, haciendo referencia a los hermanos. ¿Por qué? Acuérdense de Caín y Abel, y luego Esaú y Jacob que querían matar a su hermano. Y luego Jesús dice, cualquiera que, oíste que fue dicho, no matarás, pero cualquiera que diga a su hermano, y utiliza otra vez la idea de hermano. Es decir, de padres, los mandamientos se refieren a los hermanos, esos que conociste inmediatamente después de tus padres, y tiene que ver tanto con los hermanos carnales como con los hermanos de la fe. Es por esto que Pablo va a insistir mucho en que primeramente los hermanos de la fe. En un momento dado tienen preferencia los hermanos que los prójimos, a decir, los que no son creyentes en la fe. A todos tenemos que amar, pero tienen preferencia los hermanos justamente por la prioridad que hay en los 10 mandamientos que van después de los padres. El séptimo mandamiento, no cometerás adulterio, todo parece indicar que está indicado para los matrimonios, porque la tercera relación profunda que hay en una persona después de nacer es el matrimonio. Primero conoce a sus padres, luego a sus hermanos si es que los tiene, y la tercera relación significativa es el matrimonio. ¿Qué podríamos aquí decir de los que nunca se casan o de los que ya no tienen matrimonio? Alguien puede decir, pues ya no aplica este mandamiento. No, porque luego Pablo, que justamente no tenía esposa, y en nuestro mismo Señor Jesucristo, que no tuvo también esposa, nos hacen ver que este matrimonio, que este mandamiento va más allá de la pura infidelidad. Tiene que ver con la pureza de cuerpo, de corazón y de mente, más que de no meterse con alguien que no es de tu familiar, de que no es tu esposa, no es legítimo. También profundizan Jesús y Pablo que tiene que ver con la pureza, no codicies, ¿sí? Dice, oíste que fue dicho, no, pero yo digo, cualquiera que codicia, cualquiera que vea a una mujer, pues no estoy casado, no, pero ya tu corazón codició malamente, ya no hay pureza de mente ni de corazón. A eso se refiere el mandamiento, así que aplica para todos. Este séptimo mandamiento tiene que ver con la pureza. El octavo mandamiento, no hurtarás, no agarrar algo que no es tuyo. Bueno, el Nuevo Testamento lo manda más adelante y dice generosidad. No solamente es que no agarres lo que no es tuyo, sino da de lo que Dios te ha dado a quien lo necesita. Y llevan este mandamiento a un nivel mucho más elevado. El de no hablarás falso testimonio contra tu prójimo,
no solamente dice no mentir, sino el mandamiento se va más para adelante, más hacia lo positivo. Hablad verdad cada uno con su prójimo. Jesús mismo es la verdad y se nos habla siempre que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces va más allá de solamente no digo mentiras, va más bien de qué decimos, de qué hablamos, cuál es nuestra plática. ¿Edificamos o solo platicamos para crear desorden y caos? ¿Nuestra plática es para orden y vida o nuestra plática es para desorden y caos? Tiene que ver con todo lo que decimos en todas las pláticas, incluso no tiene que ser pláticas de la iglesia, tiene cada que hablemos, dice la Biblia que de toda palabra corrompida daremos cuenta el día del juicio. Por eso, porque el creyente, como vive bajo esta ley de Dios que es eterna y Dios cada que habla hay vida, el creyente cada que hable tiene que buscar vida, no muerte, no caos. Y de último, para cerrar los 10 mandamientos, nos lleva a el contentamiento, vivir agradecidos con lo que tenemos, sea mucho, sea poco. No codiciarás. Esta obsesión por tener más y más y más y más, que a veces se convierte en un ídolo y a veces se convierte en un Dios, aquí es, el Padre se revela desde el cielo y dice, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Esa palabra del contentamiento del Padre, que es en el que estoy satisfecho, en el que mi gozo está completo, es lo que Dios quiere que nosotros seamos, que estemos contentos, que haya contentamiento solo con tener al Hijo en nosotros. Si para el Padre su Hijo amado es su contentamiento pleno, para el creyente el Hijo debe ser su contentamiento pleno, así sea en abundancia o en escasez, así sea en salud, en enfermedad. La circunstancia es lo de menos, su contentamiento está en el Hijo. Encontramos a Pablo y a Silas cantando en la cárcel porque su contentamiento no era su libertad o estar en la cárcel, sino era Cristo. Entonces vemos a un Job que a pesar de que perdió todo, dijo sea el nombre de Dios alabado. Vemos, o sea, vamos a encontrar en la Biblia al mismo Señor Jesucristo que siendo Dios y Señor y rico y de Él es todo lo que existe, se hizo hombre y nació en un pesebre y caminó con nosotros y murió de la peor manera de muerte que puede haber y Él lo hizo por amor a nosotros. Este acto del contentamiento tiene que ver con vivir agradecidos con Dios en cada momento de la vida, no caer en la murmuración del pueblo de Israel cada que había escasez, sino confiar contentos en que el Dios en el que hemos creído es el único Dios y Él va a proveer para sus hijos porque Él tiene un plan que va a llevar a su pueblo hasta la, hasta la tierra prometida. Hasta aquí vamos a dejarle. Me gustaría escuchar sus comentarios o sus preguntas. Y nos quedan, ¿qué? 15 minutos. ¿Cómo ven? Carlitos, Buenas noches. Carlitos, buenas noches, soy Lili Olmedo, Hola, ¿cómo Lili. estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Nada más saludar porque apenas me conecté, apenas me pude Ok, conectar. ok. Saludos, Lili, saludos. ¿Alguien más quiere decir algo, comentar algo de lo que acabamos de comentar? ¿Ya se durmieron o quedó todo claro? No, aquí seguimos, Carlitos, y bueno, al menos para mí está claro. Muchas gracias. Ok, ok, ok. Sí, igual aquí, Carlos, pues solamente comentar que siento que cada domingo digo cada domingo no, cada lunes, pues me confirman más que el Nuevo Testamento o el nuevo pacto en el que estamos o que Cristo vino a cumplir la ley, no, pues más veo que está más difícil a como estaba, ¿no? Que no es, o sea, los 10 mandamientos así como que son leídos nada más, es más sencillo a como nos lo presentas y es más, pues,
es más difícil, pero bueno, con la ayuda del Espíritu Santo debemos de poder Exactamente. cumplirlo. Ahí está la clave, Brendita, ahí está. Por supuesto que la vara está más alta para el creyente, pero no contaban en el Antiguo Testamento con esa ayuda especial que Cristo envió a su pueblo, ¿sí? Porque Cristo quería garantizar que lo que él quería para su pueblo se llevara a cabo, si no iba a pasar lo que pasó con Moisés, ¿no? Moisés no le pudo garantizar al pueblo que lo puedan cumplir porque él no tenía más que darle más que la ley, pero Cristo pone la ley en el corazón del creyente y manda a su espíritu para que no haya posibilidad de que ese pacto falle. Justo lo diste en el clavo al final. Claro, yo lo leo como humano y digo, no puedo, no, eso está más difícil que antes, pero es cuando recuerdo que por eso Cristo envió a su espíritu y entonces yo no puedo, y qué bueno que no pueda, pero con la ayuda de Dios es que puedo vencer esto y vivir conforme a lo que Él nos pide. Y eso es lo que va, cuando suceda, le daremos gracias a Dios porque reconoceremos, no fui yo, fue Cristo que vive en mí, porque yo sé que yo no puedo hacer esto. ¿Sí? Justo ahí viene, además de la victoria, la gratitud por la victoria. ¿Sí? Eso yo creo que va a ser lo interesante. No sé si ya están las personas que, sí, ya no alcanzo a ver. Silvia ya está y Lili creo no está, ¿verdad? ¿O sí? De las que hicieron la pregunta, las preguntas que estaban pendientes. Silvia comentó de un folleto, yo creo que hace como 2 semanas, ya no recuerdo, pero lo tenía yo pendiente. Y Lili comentó acerca del don del Espíritu. Si nadie más tiene preguntas de esto que comentamos ahorita, solo les quiero decir que el próximo lunes nos enfocaríamos al tabernáculo, ¿sí? Ya iríamos viendo el por qué Dios les reveló un diseño tan bien específico de cada cosa, que obviamente tiene que ver con lo que acabamos de decir, ¿no? Él quiere estar junto a ellos y les va a decir la forma de cómo estar sin que queden ahí muertos. Cómo poder estar ante la santidad de Dios sin morir. Y para eso va a ser todo eso que viene. Entonces ya ahí les mandé los videos, si pueden véanlos para que vayan más o menos viendo cómo estaba diseñado el tabernáculo y veamos la belleza de toda esa revelación que Dios dio. Eh, y haremos lo de hoy, lo conectaremos con Cristo. Sí, recuerden que una lectura del Antiguo Testamento sin conectarlo con Cristo nos quedó a medias. Y una lectura del Nuevo Testamento sin revisar de dónde viene del Antiguo también nos quedó a medias. Entonces, si Oye, quieren, Carlitos, adelante, adelante. perdón, soy Lili Olmedo y a lo mejor ya lo platicaste porque como acabo de entrar, no sé, ya lo escucharé con calma. ¿Tocaste el tema de lo de de orar en lenguas? No, no lo he tocado. No, era una pregunta pendiente que había. Comentamos de que estábamos haciendo al revés, primero respondía a las preguntas y luego avanzábamos con los capítulos, pero creo que vamos a hacerlo al revés porque nos hemos estado atrasando más, no atrasando porque de alguna manera son preguntas pertinentes, sí, pero para que no nos estanquemos en nuestro recorrido, entonces preferí hoy tocar lo del texto correspondiente para avanzar y ahorita dejar al final las preguntas. Son dos nada más, una acerca de un folleto evangelístico y la otra acerca del don de lengua. Si no nos diera tiempo ahorita, pues lo hacemos el próximo lunes, pero sí lo tengo pendiente. Nos quedan 10 minutos, si quieren puedo tocarlo para dar lo que decimos la respuesta corta y si quedan dudas, pues ya vemos la respuesta larga. ¿Les parece? Sí, de Solo son dos. acuerdo. Solo son dos preguntas, son las únicas que me enviaron en estos tiempos, o sea, o no sé si haya otra pendiente, me lo avisan, yo recuerdo que son las únicas dos que tenía yo ahí pendientes, este, hasta el principio, permítame, ¿qué hice? Ahí está.
Ahí está. Las dos preguntas son, Silvia nos mandó al grupo un folleto evangelístico que al parecer, no sé si en la iglesia o alguien de la iglesia los comparte, y preguntaba que, pues, que cómo me parecía o algo. No sé si no pude abrirlo total, nada más vi como algunos dibujos, no logré ver si habían más cosas adentro o cómo estaba, pero preferí mejor enfocarme en cuáles serían como los puntos a evaluar en un folleto, porque pues todos los folletos que se hacen tienen alguna, obviamente, intención. En mi opinión, ¿qué deberíamos de evaluarle a un folleto evangelístico? Creo que todos tienen una gran intención, una buena idea para que las personas no se sientan invadidas, que luego a veces sienten que uno está como encima de ellos, pero pues dejarles alguna literatura y que en su momento ellos la lean a veces es un buen método. Obviamente, creo yo, no sustituye nunca al compartir la palabra uno a uno verbalmente. Yo creo más en el evangelismo relacional, más que en campañas o en otras formas. Creo más en el evangelismo que se practica ahí en la Biblia de persona a persona, de la samaritana que fue corriendo a avisarle a sus amigos, y Jesús hablaba de uno a uno. O sea, hay evangelistas que prefieren un auditorio lleno, y cuando es una persona pues no le invierten el mismo tiempo ni la misma pasión. Creo yo que Jesús, el ejemplo que nos da con la samaritana es que hay que dedicarle todo el tiempo del mundo hasta dejar de comer, como Jesús lo hizo cuando una persona empieza a escuchar, ¿no? Entonces, pero aquí el punto del comentario del folleto era cómo evaluar si este folleto, que también es un medio, no es quizás el ideal. Pienso que el ideal es el directo, pero sí es indirecto y a veces ha funcionado, creo yo. ¿Cuál sería? Primero, un folleto evangelístico es conveniente que revele el plan completo de Dios, que no se enfoque solo en un aspecto, que toque la creación, que presente al Padre Creador, al Hijo Redentor y al Espíritu, quien es el que está consumando la obra. Tiene que tener, lo vemos claramente en el ejemplo de Hechos 17 de Pablo en Atenas, que aunque le estaba hablando a un público de gente que no conocía para nada la Biblia, él habló de que Dios los creó, habló de la obra de Cristo y habló de que Cristo iba a regresar. Entonces, este es un primer criterio que creo yo que es importante, revísenlo cada quien. Obviamente, la mejor manera es que le pregunten a sus pastores para que él les legitime si ese folleto es válido o no, pero estoy aquí dando algunos tips personales, ¿no? Segundo, que esté bíblicamente correcto, es decir, que las citas bíblicas se comprueben que se están usando en su contexto correcto. El lunes pasado les decía yo, muchos usan la frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece en contextos incorrectos, cuando Pablo lo está usando justamente en un momento donde le está yendo muy mal y está pasando situaciones muy difíciles, y lo que está diciendo es, en medio de todo esto, todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas para salir. Pero cuando ese texto se utiliza para otro tipo de contexto, pues ya se está usando mal o incorrectamente el texto bíblico, ¿no? Entonces yo a eso me refiero con que esté bíblicamente que cada texto esté correctamente en el contexto en el que se menciona el tema. Otro, el folleto debe ser claro y comprensible en las palabras que se usan, que no sea ambiguo, que no use palabras que ya son, pues lo voy a decir así, ¿no? Hay palabras que en nuestra Biblia Reina Valera son comunes para nosotros, las usamos: expiación, propiciación, y si esas las ponemos en un folleto, no estamos dando a conocer el correcto mensaje en la lengua que la persona puede entenderla. Tiene que ser un lenguaje donde la persona entienda lo que le quiero decir. Entonces, si a veces a nosotros nos cuesta trabajo entender las palabras, pues tenemos que dosificarlas, tenemos que desmenuzarlas para que las personas lo entiendan. Entonces, tenemos que ver que las palabras que se usan, si se va a usar un texto bíblico, mínimo debe de ser explicado, sobre todo esas palabras que no son tan fáciles o no son tan comunes de usar en nuestra época actual,
o en nuestra época actual ya no tienen el mismo significado que tenían anteriormente. La vez pasada les decía yo que una de esas palabras o varias palabras son pecado, arrepentimiento, deben ser palabras que deben ser bien explicadas a qué se refiere, porque el uso que hoy tienen ya no es el mismo y la gente reacciona inmediatamente ante ellas porque piensan en latigarse y en mea culpa, y no tienen nada que ver con eso como la Biblia lo presenta. Otro criterio, que el folleto haga un llamado concreto y adecuado hacia el arrepentimiento y la fe, pero obviamente explicando bien que ese arrepentimiento, que es el volverse a Dios porque Dios está ahí cerca llamándote y tú estás caminando en sentido contrario, y la fe, que es agarrarte de Cristo y lo que Él hizo, porque si tú quieres ir por tu propio pie no vas a poder nunca. Entonces, si esto está bien presentado, digamos, apelamos al corazón y a la mente de la persona, y entonces sí creo yo que tiene validez este folleto. Luego, que el folleto sea apropiado para la audiencia a la que se dirige, es decir, si va a ser para niños, si va a ser para jóvenes, si va a ser para universitarios, si va a ser para ama de casa, no es lo mismo. Recuerden cómo Pablo no modificaba su mensaje, modificaba la forma en que lo expresaba dependiendo del auditorio. Entonces es muy importante cómo traducimos el evangelio a cada uno de estos grupos dependiendo a dónde querramos dirigir este folletito. Y por último, lo que ya hemos comentado, ¿no? No debe de ser un evangelio distorsionado, o sea, no debe de manipular, ni adular, ni atacar, ni aterrorizar al que lo va a leer. Lo que la palabra evangelio significa son buenas nuevas, y tenemos que comunicar correctamente cuál es esa buena noticia de la cual queremos que él se entere. Entonces no la vamos a conseguir manipulando sus emociones, ni adulándolo, ni atacando lo que él cree, ni aterrorizándolo con el infierno. Eso no es comunicar una buena noticia. Entonces es por eso que es tan importante tener bien nosotros claro qué es el evangelio, para que ese folleto, últimamente, si tú le dejas un folleto a alguien, esa persona que lo recibe va a deducir que eso es lo que tú mismo crees. Así que fíjense que yo he visto que hay iglesias que ellos están haciendo sus propios folletos, justamente porque hay folletos que se venden que ya tienen años esos folletos en circulación, y quizás en el siglo pasado funcionaron muy bien, pero ya para este siglo ya la forma en que fueron estructurados ya no aplica para este siglo. El mensaje sigue siendo el mismo, pero no la forma. Vamos a decirlo de esta manera: es como la persona. Los cuerpos son los mismos, las vestiduras cambian dependiendo de la región, de la zona. No es lo mismo en Alaska, que tiene que ser todo abrigado, que en la parte tropical, que o sea, tiene que tener el mismo cuerpo, diferente vestidura. No cambien de cuerpo por mantener la vestidura, y tampoco cambien de vestidura y también cambien de cuerpo. No, mantengan la esencia del evangelio, pero tenemos que adecuarla al auditorio. Y en cuanto a la segunda pregunta, recontesto rápido, y si quieren ya después lo afinamos más. No es necesario para la salvación, ni para la santificación, es decir, ni para antes de ser salvos, ni para después de ser salvos, no es necesario hablar en lenguas. La Biblia nunca presenta el hablar en lenguas como un requisito para ser salvo, ni como un requisito para haber recibido al Espíritu, ni como un requisito para ver a Dios. Es un don, y, y así en esos términos lo maneja el texto. Y es un don que el Espíritu reparte a quien quiere y como Él quiere. Jesús y los apóstoles predicaron y enseñaron sin necesidad de usar lenguas extrañas. Revisen en la Biblia que jamás hay un texto que diga que Jesús se puso a hablar en lenguas, o los apóstoles. Sin embargo, sí sabemos de que esto sucedió en la iglesia de Corinto. Y es muy diferente lo que sucedió en la iglesia de Corinto a lo que sucedió en el Pentecostés. En el Pentecostés hubo el derramamiento del Espíritu y hablaron en lenguas, porque habían personas de otras naciones que no hablaban la lengua de ahí de Jerusalén, y entonces lo que el texto dice es que pudieron escuchar el evangelio en su propia lengua. Es decir, fue un acto sobrenatural de Dios,
donde personas que no hablaban otra lengua hablaron en otra lengua para comunicar el evangelio, y las personas que habían venido solamente a la fiesta de Pentecostés, que duraba un día, pudieran irse a sus regiones con el evangelio ya oído. Fue un acto sobrenatural, muy diferente a lo que pasó en Corinto, donde era un acto litúrgico, es decir, lo usaban dentro del culto, y Pablo los cuestiona y les hace ver que están causando desorden, justo de lo que está huyendo el creyente, del desorden y el caos, y dicen que están causando desorden. Dice, y si no es para edificación, que se callen, dice Pablo. Y si alguien habla más en lengua, dice Pablo, yo más que todos ustedes. Vean que Pablo da a entender que él también quizás en lo individual lo hacía, pero él aclara y dice, a menos que haya un intérprete. Entonces aquí estamos viendo que el hablar en lenguas en la Biblia es ocasional, no quiere decir que no exista, pero siempre hay un propósito. Y el propósito no es que la persona sea más santa, el propósito es que la iglesia sea edificada. Cuando vemos hoy que el don de lengua se utiliza más para hacer diferencia entre más santos y menos santos, o más espirituales y menos espirituales, o quienes ya recibieron el Espíritu y quienes no, pues es una falacia, porque la Biblia misma dice que recibimos al Espíritu cuando creímos en Cristo. Y no sucede de manera sobrenatural, sino de manera ordinaria. Es la manera normal en la que Cristo llega al creyente cuando él ha creído en Cristo. Es la consecuencia lógica. Y el don de lenguas es una manera extraordinaria que Dios usa cuando se requiere que su pueblo sea edificado, y no solamente para mostrar cierta preferencia o predilección por algunas personas o no. O sea, es claro que en la Biblia nos da muchos elementos que sí, la respuesta puede ser, ¿existe el don de lengua? Sí, pero es un don que depende de la edificación de la iglesia, y no es ni para salvación ni para santificación. Esa sería mi respuesta más breve. Si quieren, ya después le